radio de derechos indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. Habla ante ustedes un líder indígena amenazado de muerte. Imagina que eres una persona indígena de una comunidad de La Guajira, departamento ubicado en la zona norte de Colombia y que colinda con Venezuela. Un defensor de los derechos humanos perseguido por proteger el territorio. Imagina que en la región en la que vives opera desde hace 40 años una de las minas de carbón a cielo abierto más grandes del mundo. Un sobreviviente de múltiples atentados. Imagina que eres uno de los líderes indígenas que encabezan la defensa de este territorio y que por ello has vivido desde hace cerca de una década hostigamiento, amenazas de muerte y varios atentados. Soy del pueblo Wayuu, el más numeroso de Colombia y actual director del movimiento indígena Nación Wayuu, una organización indígena defensora de los derechos humanos constituida por más de 1000 autoridades tradicionales, quienes son los que dirigen el destino de este movimiento. Esta no es una ficción. Esta es la vida real y es lo que ha vivido José Silva Duarte. De acuerdo con el informe In Memoriam, recordando a 46 defensores indígenas asesinados en 2025 en América Latina, publicado recientemente por Cultural Survival, Colombia es el país donde más asesinatos a personas defensoras de derechos humanos ocurren a nivel global. Esta situación es todavía de mayor riesgo para personas indígenas, pues desde 2023 se ha visto un aumento de ataques hacia autoridades tradicionales indígenas y defensores territoriales. En el primer semestre del 2025, por ejemplo, un 28% de las y los defensores de derechos humanos asesinados en Colombia fueron indígenas. Durante más de 9 años hemos sido víctimas de una persecución sistemática por ejercer una labor legítima, defender la vida, el agua, el territorio y la dignidad de nuestros pueblos. Esta persecución no es simbólica, tiene nombres, tiene fechas, tiene armas, tiene balas, tiene sangre y amenazas de muerte. Y también tiene silencios institucionales. Hemos sufrido atentados armados, secuestros, montajes judiciales, campañas de desprestigio, interceptaciones ilegales, infiltraciones y amenazas constantes. Nuestras comunidades han sido vigiladas, nuestras familias han sido intimidadas y nuestros esquemas de protección han sido retirados incluso en los momentos de mayor riesgo. En muchos casos, estos asesinatos ocurren en el contexto de la imposición de proyectos extractivos. Y no es casualidad que entre los sectores más relacionados con asesinatos se encuentre en primer lugar la minería, seguida de la tala y la agroindustria. Todos ellos proyectos que suelen desarrollarse en territorios indígenas debido a su riqueza en recursos naturales. En los últimos años, este tipo de proyectos, en especial la minería, se han exacerbado debido a la llamada transición energética. Está documentado que el 54% de los yacimientos de minerales de transición se encuentran en territorios indígenas o cerca de los mismos. Los defensores de derechos humanos y del medio ambiente ya no podemos caminar libremente en nuestro propio territorio. La llamada transición energética justa ha llegado a nuestras tierras acompañada de algo que no aparece en los discursos oficiales: la expansión de grupos armados y bandas criminales que han profanado nuestros territorios, impuesto el miedo y convertido la defensa del territorio en una actividad de alto riesgo. En el 2023 fuimos secuestrados por grupos armados. En el 2024 fuimos atacados mientras documentábamos violaciones de derechos humanos.
Y en el 2025 continúan las amenazas contra nuestros líderes y equipos. El último atentado ocurrió el 8 de junio en la ciudad de Riohacha, cuando hombres armados que se transportaban en motocicleta intentaron asesinarnos mientras acompañábamos a una familia indígena. A estas violencias se suma la inseguridad en la tenencia de tierras por parte de pueblos indígenas y la violación de derechos fundamentales, como el derecho al consentimiento libre, previo e informado. Además, se suma la ineficacia de los sistemas o mecanismos de protección a defensoras y defensores de derechos humanos. No fue casualidad ni coincidencia que en un contexto de riesgo extraordinario, el Estado colombiano nos retirara nuestro esquema de seguridad días antes de este atentado. Estos hechos evidencian la grave situación de desprotección en la que permanecemos quienes defendemos la vida, el territorio y el medio ambiente en Colombia. Como si fuera poco, en el año 2026, la situación se ha agravado. En medio de amenazas de muerte, las entradas de nuestra comunidad, donde habita mi familia, amanecieron marcadas con grafitis firmados por un grupo paramilitar. En los territorios donde habita la mayoría de nuestras autoridades tradicionales, atravesados por la línea férrea donde se transporta el carbón de la empresa Cerrejón, se han registrado al menos 4 atentados en lo corrido del año. No podemos afirmar quiénes son los responsables, pero no podemos ignorar el mensaje. Porque en Colombia, hoy defender el territorio, el agua y la vida puede convertirse en una sentencia de muerte. Lo ocurrido no es un hecho aislado. Se presenta en medio de la indiferencia de un Estado social de derecho que no garantiza la protección efectiva de los defensores de derechos humanos, aun cuando existen riesgos plenamente conocidos por las instituciones. En el caso de México, por ejemplo, país que también es considerado uno de los más peligrosos en el mundo para defender derechos humanos, se cuenta con el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Sin embargo, durante años, diversos organismos han denunciado sus deficiencias y limitaciones. Ha sido complejo. La falta de medidas, la falta de eficacia que hemos detectado pues en el camino a lo largo de varios procesos sí ha sido muy alarmante, lo hemos señalado en reiteradas ocasiones. Sin embargo, pues no dejamos de insistir en la obligación que tiene el Estado mexicano para con las personas que están adscritas al mecanismo de protección. Quien nos está compartiendo algunas observaciones al mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas en México es Sandra Suaste Ávila, integrante de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes, Red TDT. Muy recientemente tuvimos un caso en lo interno de la red, una de las organizaciones que se ubican en la región sureste del país, particularmente en Tapachula, Chiapas. Fue allanada las oficinas de la organización 3 veces en menos de una semana. Entonces, pues por supuesto, ellas son beneficiarias, usuarias del mecanismo de protección. Y en algún momento, pues sí se solicitaron las medidas, ¿no? Y estas fueron tardías, algunas no llegaron. La seguridad de la oficina, pues ya tendría que estar en manos del mecanismo justo para que no pasara a mayores este tema de seguridad. Y bueno, pues sí vimos como bastantes fallas en ese sentido. Es necesario agregar que este mecanismo de protección ha resultado poco eficiente para personas indígenas. Muchas de las medidas de protección están pensadas para entornos urbanos y se excluyen realidades particulares de los entornos rurales, en los que suelen vivir las personas indígenas defensoras del territorio. Para que este tipo de mecanismos realmente funcionen, sería importante incluir el diferencial indígena. Pues más bien en el ánimo de ver cómo se mejoran estas estrategias y también pues de animarles
a que haya ciertas mejoras, sensibilización con determinados temas, por ejemplo, justo el tema de pueblos indígenas, el tema de género que a veces no está tan incorporado, el tema de las afrodescendencias incluso, ¿no? Que son ejes que no están incorporados y que pues siempre va a haber mucho trabajo por delante y pues sí queremos seguir reiterando también en ciertos casos la importancia de que el Estado mexicano asuma su responsabilidad a través del mecanismo de protección. En toda América Latina, y en especial en Colombia y en México, que son los dos países más letales para ser defensor de derechos humanos, los datos demuestran que los esfuerzos para dar protección no han sido suficientes. Por esta razón, llevar a espacios internacionales la exigencia de protección como una obligación de los estados es un camino para visibilizar esta situación. José Silva Duarte estuvo presente a finales de abril de este 2026 durante la 25ª sesión del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas y llevó a la comunidad internacional las siguientes exigencias. Primero, acompañamiento internacional urgente para garantizar la vida e integridad de los miembros del movimiento indígena Nación Wayuu. Segundo, monitoreo internacional independiente de nuestras denuncias para enfrentar la impunidad estructural. Tercero, la implementación efectiva de estándares internacionales de derechos humanos, incluyendo la consulta previa, libre e informada y la protección de los defensores ambientales conforme al Acuerdo de Escazú. Cuarto, garantías reales para ejercer la defensa de los derechos humanos en Colombia sin que ello implique una sentencia de muerte. Denunciamos también la posible connivencia, omisión o incapacidad del Estado colombiano para garantizar nuestra protección. Las denuncias presentadas ante la Fiscalía permanecen en su mayoría en la impunidad. Mientras tanto, Colombia sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para defender los derechos humanos. Para nosotros esto no es una estadística, es nuestra vida. Cuando se ataca a un líder indígena, no se ataca solo a una persona, se ataca la memoria, se ataca la cultura, se ataca la pervivencia de un pueblo entero. Señores delegados, nuestros ancestros nos enseñaron que la palabra es sagrada. Hoy esa palabra está bajo amenaza, pero seguimos hablando, seguimos resistiendo, seguimos defendiendo la vida, porque defender la vida no debería costarnos la vida. Muchísimas gracias. Cultural Survival hace un llamado a la acción para proteger a las personas defensoras indígenas criminalizadas y asesinadas en América Latina. Te invitamos a firmar las peticiones dirigidas a autoridades de Colombia y de México. Podrás encontrar los links en la descripción de este programa. Otra forma de solidarizarte es compartiendo en tus redes sociales una fotografía sosteniendo un cartel que diga Justicia para las personas defensoras indígenas asesinadas en América Latina. Etiqueta a Cultural Survival y también a las autoridades pertinentes. Que defender la tierra y los territorios no cueste la vida. Cuéntenos qué desea escuchar sobre derechos de pueblos indígenas. Búscanos en Facebook y X como CSORG72. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube, a dejar tu reseña de 5 estrellas en nuestro canal de Spotify y a seguirnos en TikTok como @Radio de Derechos Indígenas.